Estás muy familiarizado con el tema extraterrestre y que ahorita vamos a hablar de cómo se colabora con ellos. Me gustaría preguntarte cómo se relaciona la espiritualidad, la conciencia, con el fenómeno extraterrestre. Pero en la organización donde estamos, sí hay otras personas que saben de esto y pues les recomiendo a esa persona. En el área de trabajo donde yo estoy, no vemos a los aliens como una deidad, ni como seres de luz. No, los vemos como un prototipo o expresión de Dios que nació antes que tú y que ha desarrollado unas habilidades que en su momento vos las vas a desarrollar. Ese despertar que estás teniendo, primero, no puede durar tanto tiempo. O sea, es muy complejo encerrar a una multitud de especies en un terreno. Es muy difícil, ¿sabes? Estaré dando consultorías en físico entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre en Ciudad de México y en Los Ángeles, California. Y en Teotihuacán el 25 de octubre haré la extracción de la mente reptiliana, el bautizo solar y el temazcal cósmico. No se lo pueden perder. El 26 de octubre tendremos el Congreso del Conocimiento Prohibido con Johanna Díaz, Javier Sampaio, Gloria Vinci, Barbie Muriel, mi persona, que haré una consultoría abierta al cosmos, un stand-up. Así que no permitas que la mente reptiliana te prive de transformar tu vida este día. El próximo 2 de noviembre haremos la diálisis de la protección y de la abundancia para contrarrestar toda la energía negativa que se va a desatar el 31 de octubre. Y el 16 de noviembre vamos a hacer la formación del consultor cósmico, tanto en físico en Ciudad de México como de manera virtual para todo el planeta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al Poder de tu Conciencia. El día de hoy tengo como invitado a Marcelo Larín, una persona que yo admiro mucho y que habla sobre el tema favorito del canal, los extraterrestres. ¿Cómo estás, Marcelo? Bien, Sandra, fíjate, aquí estoy contento de que sea la primera vez de estar en tu canal. Muchas gracias por aceptar la invitación, Marcelo. Bueno, te voy a platicar un poquito de qué va el canal. El canal se llama El Poder de tu Conciencia y aquí hablamos de temas tanto místicos como tema extraterrestre, como temas psicológicos, todo lo que tenga que ver con enriquecer la conciencia de las personas. Entonces, por eso me interesa mucho que hablemos de estos temas. Entonces, quiero que primero te presentes o que nos digas un poquito quién es Marcelo, para que nuestra audiencia te conozca, por favor, Marcelo. Ok, mi nombre es Marcelo Larín, decidí nacer en El Salvador. Posteriormente a eso, en la sociedad salvadoreña es un poco ortodoxa en cuanto al tema de espiritualidad, alienígenas, y tienen muy descuidado, y lo digo porque soy salvadoreño, pues tengo ese derecho. Tiene muy descuidado el área espiritual ancestral. Entonces, ese conocimiento que es el que a mí me llenaba, no el de la iglesia católica, cristiana y todas esas cosas. No, sentía que había algo mucho más allá que debería de rebasar la frontera mental de una cruz o de una trinidad. Sentí que tenía que haber algo mucho más allá, mucho más profundo, y que eso solamente era la punta del iceberg. Pero obviamente en El Salvador en aquellos entonces era muy sesgada la información. Era muy difícil de encontrar un libro que no te hablara solo de Jesús, sabiendo que existe Buda, Krishna y otros que antecedieron a Jesús y que quizás hicieron algo mucho más grande que Jesús, pero Jesús tuvo mejor mercadotecnia para llegar hasta nuestros tiempos. Entonces decidí emigrar a México, en donde empecé a conocer la cultura de los mayas, un poco de los aztecas, de los toltecas también, su ciencia. Chichimecas. Ahora los chichimecas, y te enriqueces de todos esos saberes que no se pueden enfrascar en un solo libro. Entonces, esa parte empezó a sentirme
como más atraído en este lugar, en esta parte de México, y posteriormente, por azares del destino, terminó en Europa, terminó en Suecia, donde culminó más bien la madurez de un concepto de espiritualidad vinculado entre Dios, ángeles, seres cósmicos y por supuesto los alienígenas o extraterrestres. Gracias, Marcelo. Ahora me gustaría preguntarte, relacionado a todo este camino que llevas, ¿cómo tú pudieras conceptualizar o diferenciar lo que es la conciencia y la espiritualidad? Fíjate que la conciencia y la espiritualidad, al parecer, pueden ser la misma cosa, pero la conciencia no siempre te lleva a la espiritualidad, porque hay ateos que son muy conscientes, ¿sabes? Uh-huh. Hay ateos que son conscientes de la naturaleza, del cuidado del mar, del cuidado de absolutamente todo. Y hay personas que son espirituales, oran, meditan, escuchan mantras, pero pelean con los vecinos, uh-huh, pelean con la naturaleza, pelean con todo. Entonces, ahí te pones, ¿es espiritual sí o no? Sí, porque trabaja en su interior. Y tal vez no, porque tiene conflicto con el mundo. En el campo del despertar de conciencia, puedes estar en armonía con toda la naturaleza, quizás sin necesidad de que existe una deidad. Uh-huh. O quizás ser un ateo que dice, no, yo aquí muero y ya no pasa nada más. No hay reencarnación, no hay nada de eso. Entonces, esa es la primera partición en la que quiero hacer. El despertar de conciencia, obviamente, está en diferentes ámbitos. El despertar de la conciencia, el ser consciente que la naturaleza tiene vida y que esa naturaleza también forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de ella. Nosotros somos la expresión máxima en esta tierra de la acumulación, fíjate, de la información genética de todos. Nosotros tenemos información de muchos animales. Claro, se dice que tenemos información del simio más que todo, un 97%, pero realmente tenemos del ratón, tenemos del cerdo, tenemos membranas, como los anfibios, uh-huh, como si fuésemos del mar. Entonces, realmente tenemos todo lo que vemos a nuestro alrededor dentro de nosotros. Fíjate, tenemos la habilidad de nadar, como si fuésemos peces, la habilidad de estar en el mundo terrestre. Entonces, realmente el ser consciente inicia en qué somos y quiénes somos. En el cuestionamiento. En el cuestionamiento, por supuesto. Por ejemplo, hay ocasiones que me han preguntado, ¿tú quién eres? Entonces les he respondido, yo soy todo lo que nos rodea, las montañas, los insectos, los animales, el mismo aire, la tierra, todo eso es lo que soy. Si uno se limita a decir, soy Marcelo, descartas todo lo demás y dejas de ser consciente. Porque hoy dices, soy Lari, soy Marcelo Lari, ya no soy un mineral, o ya no soy parte de lo vegetal, ya no soy parte del mar. No, uno es parte de absolutamente todo. Cuando Jesús comienza a hablar un poco sobre el prójimo, fíjate, hay dos maneras de entenderlo. La tercera no la tomo mucho en cuenta porque es algo muy de parvularia, cuando él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, en el concepto de parvularia espiritual, como le denomino, es aquel que piensa que Jesús se está refiriendo a la persona, a ti. Uh-huh. Ama a Sandra, ama al vecino como si fueses tú. Ese es un concepto de una parvularia espiritual. Pero realmente, cuando tú amplías tu conciencia y empiezas a pensar, ¿quién hizo los árboles? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién le dio la fuerza vital a todo esto? Es el mismo que nos dio a nosotros esa fuerza vital. Por ende, todos compartimos un padre o una madre cósmica. Si este padre o una madre cósmica que puede tener sexo, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser andrógena, un tercer sexo,
Si este es el Padre de todos, quiere decir que la planta es mi prójimo, como el animal es mi prójimo. Entonces, cuando dice el mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo, se refiere al todo. A una planta, amarla como a ti mismo. A un animal, amarlo como a ti mismo. Entonces, la amplitud de la conciencia comienza en el respeto a la vida también, al saber que todos estamos vivos y todos debemos de tenerle ese respeto porque todos venimos del mismo Creador. Claro. Oye, Marcelo, y hablando de este tema de que todos venimos del mismo Creador, me gustaría preguntarte, tú que estás muy familiarizado con el tema extraterrestre y que ahorita vamos a hablar de cómo se colabora con ellos, me gustaría preguntarte cómo se relaciona la espiritualidad, la conciencia, con el fenómeno extraterrestre. Vuelvo al mismo génesis de la conversación. Es semejante a lo que te acabo de decir. El ser consciente que la naturaleza, los árboles, todos, soy yo, soy la representación. Cuando en este caso estás con un ser alienígena, extraterrestre, llamémoslo así. Es decir, algo que es fuera de este planeta, no extraterrestre. Pero también están los intraterrestres, que en unas ocasiones he hablado acerca de que son compañeros de este planeta. No viven en la superficie, viven bajo tierra. También se encuentran los seres dimensionales. Por ejemplo, muchas personas es probable que hayan visto, están hablando tranquilo y de repente ven una sombra correr, pasar. La ven exactamente con el rabillo del ojo. La ven pasar, voltea a ver y no hay nada. Estos son también seres dimensionales. Entonces, se conecta en el aspecto de ese alien, ¿quién lo creó? Pues fue el mismo que nosotros, nos creó. Ese ser dimensional, ¿quién lo creó? Fue el mismo que nosotros. Entonces, el despertar de conciencia y los alienígenas, en mi caso personal, lo que me ayuda más es a reforzar los argumentos y la convicción y la fe de que ese ser que tú puedes llamar Dios, Gaia, como tú quieras llamarlo, es mucho más poderoso de lo que cualquier libro te haya narrado o descrito en anterioridad. Porque si tú te fijas, la mayoría de los libros siempre nos hablan, que es lógico, ¿verdad?, del poder de Dios, pero en la tierra. O sea, todo se limita a la tierra. Uh-huh. Tal vez se limita también cuando dice, y creó las estrellas, y creó el sol y la luna. Pero eso todavía es una limitancia. Pero cuando te encuentras, ves o estás o sabes que hay otro ser, tal vez no humano, con aspecto humanoide, ¿verdad? Entonces, en ese momento, el Dios en el que concibe se hace mucho más poderoso. Porque dice, ok, si Dios hizo a la perfección todo lo que nos rodea en este planeta, imagínate también lo que habrá hecho en el planeta de este ser que viene. Uh-huh. Y si conoces de otra especie, esa otra especie, todo lo que hace es en nuestro Dios. Es decir, cuando vos te empezás a pensar todo lo poderoso que es Dios, a veces vas a empezar a sentir que pedirle a Dios por la comida, que te dé un plato de comida, es algo absurdo, porque Dios eso ya te lo da, no hay necesidad de pedirle. Entonces, esa amplitud de criterio cuando ves a un alienígena, más que el asombrarme porque estoy viendo a uno, me asombra más el poder y la creatividad de Dios para crear algo muy diferente a mí, pero que quizás tiene muchas más habilidades que mí. Ok. Oye, Marcelo, ¿y tú cuánto llevas colaborando con otras razas? ¿Y cómo es colaborar? ¿Qué nos puedes compartir a la comunidad y a mí? Ok, yo llevo alrededor de 5 años, más o menos, colaborando con extraterrestres en diferentes ámbitos, diferentes rubros, también podemos decirlo. Y no puedo hablar mucho por el momento de eso, pero a veces vienen antropólogos, fíjate, antropólogos alienígenas que estudian al ser humano. Lo hacen básicamente, fíjate que a veces he notado como si es una especie de hobby,
Porque como que en otros planetas ya no es necesario trabajar para mantener nuestro sistema. Más bien, lo que he entendido es que hay muchos planetas en donde hay un sistema regenerativo, así como la naturaleza. La naturaleza realmente tú no necesitas regarla, porque la lluvia lo hace. No necesitas ni siquiera alimentarla, porque el sol lo hace. Entonces ella sola se regenera. Hay sistemas de vida en otros planetas donde eso pasa. En cambio, nosotros no es así. Para mantener este sistema, nosotros tenemos que trabajar, pagarle a un carpintero para que haga esto, a un albañil para que haga esto otro. Si no hay trabajo, no está el intermedio, que es el dinero, y no se pueden hacer esas cosas. Pero en otros planetas, a lo que he podido tener acceso, que esos sistemas se regeneran solos. Entonces no hay necesidad de estar en una actividad que no te beneficia espiritualmente. Entonces, yo lo he notado así. Que es como, ok, no tenemos mucho que hacer aquí, ya nos exploramos a nosotros mismos, nos hemos desarrollado nosotros mismos. Hay que ver en qué podemos ayudar a otras civilizaciones. Pero para ayudar a esas civilizaciones se necesita saber qué problemas tienen, cuáles son sus decadencias. Entonces, ahí es donde entro y me contactan primero algún tipo de seres y me preguntan, mira, nosotros necesitamos esto, esto y esto. Y les digo, mira, yo ahí sí que en esa materia no te puedo ayudar, pero en la organización donde estamos, sí hay otras personas que saben de esto y pues les recomiendo a esa persona. Pero previamente le pregunto a esa persona si quiere atenderlos. Porque ahí no es ninguna obligación ni se imponen. En el área de trabajo donde yo estoy, no vemos a los aliens como una deidad, ni como seres de luz. No, los vemos como un prototipo o expresión de Dios que nació antes que tú y que ha desarrollado unas habilidades que en su momento vos las vas a desarrollar. Entonces no los vemos como una deidad, como sí lo veo que aquí en México hay muchos contactados, lo ven como una gran deidad, como un ser de luz, como esto y lo otro. Nosotros no lo vemos así, lo vemos que es un ser que evolucionó, no lo hace superior a mí. Cuando hablo que no lo hace superior a mí, me refiero a que no es algo que yo no voy a poder alcanzar. Sí, que es algo que yo voy a alcanzar, pero este tipo ya lo logró. O sea, estás hablando de que todos estamos en una continua evolución. Claro. O involución, ¿pudiera ser o no? Es muy difícil que si tienes ya tu conciencia despierta y no estás en el despertar, porque el despertar de conciencia debe ser un proceso muy corto. Lo que va a durar más es la conciencia despierta, que se vuelve una etapa. Pero el proceso tiene que ser algo muy corto. ¿Cuánto es corto? En tiempo humano. Sí, terrestre. Tendría que ser menos de un mes. Si tú dices, estoy en el despertar de conciencia y han pasado 3 años, estás en una trampa. Estás en una trampa donde a ti te están haciendo creer que ese proceso se demora tanto y has perdido 3 años de estar ya con la conciencia despierta y no estar despertando. Esto es similar a como que una persona se levante en la mañana y empiece a estirarse de todos lados, se estire en la cama, se recuesta un ratillo, abre los ojos, voltea a ver, vuelve otra vez. Ese proceso de despertar, ¿cuánto le llevó? Le pudo haber llevado 1 hora tirado en cama, pero no hizo nada. Ese proceso se alargó. No puedes tener el proceso de despertar, te estirás, das las gracias a Dios, abostezás, te tronas los dedos, 5 o 10 minutos, listo. Ahora, a despertar ya, te levantas y accionas. Entonces, este ejemplo que te acabo de dar es en la trampa que caen muchas personas. Este tema lo he tocado en ocasiones y ahí juega un papel muy fundamental la mente reptiliana. La mente reptiliana
te hace creer que estás en el despertar espiritual y que ese despertar espiritual es un proceso que tenés que vivir y te dura como 5 o 6 años. Te dura 1 año, 2 años y perdés tanto tiempo en ese proceso, el de despertar, que perdiste mucho tiempo con tu mente, con tu conciencia despierta. Por eso te decía el ejemplo de que uno empieza a despertarse. Te puedes tardar 2 horas, 1 hora, o quizás ni te quieras levantar y te dure todo el día el proceso de intentar despertarte. Ok. ¿Y qué pudieras compartirnos de estas señales cuando tú ya empiezas a despertar? O sea, que sea, híjole, ya estoy viendo que hay algo más, ya me estoy cuestionando cómo le doy velocidad para no quedarme atorada 1 año, 2 años. Primero, tienes que ser consciente de que ese despertar que estás teniendo, primero, no puede durar tanto tiempo. O sea, tú tienes primero que meterte en mente que está bien, vas a disfrutar este momento, pero no puede durar 1 año. Pero también es una crisis brutal, existencial. A veces, y a veces. ¿Y a veces no? Y a veces no. Pues yo no pasé por ninguna crisis existencial. Yo empecé en esto como que tenía muy pequeño, como 7 años, 12 años, por ahí así. Tal vez por eso. Entre ese, puede ser también. No, la mía a los 28 sí fue existencial, porque me estoy dando cuenta de cosas que otros no. Esa crisis de existencial, fíjate que a veces pienso que está mal llamada. Más bien creo que uno se está abriendo a la existencia. No es una crisis existencial, sino es una apertura a la existencia de cosas que están ahí, pero las ignoramos. Y a veces nosotros, el hecho de ignorarlas, pensamos que no existen. Y hasta que empezamos a ver que existen, pensamos que en ese momento esas cosas han empezado a existir. Pero no, todas esas cuestiones siempre han estado. Lo que pasa es que uno, como a veces está adormecido, por eso se le llama el despertar, porque estabas adormecido, no las alcanzas a ver, no las alcanzas a sentir. Okay. Oye, Marcelo, y retomando el tema de los extraterrestres, quiero preguntarte si está bien dicho esa palabra. Sí, de hecho, está bien dicha. Lo único que descartas en ese momento, cuando pones extraterrestres, que es de afuera, descartas los seres también evolucionados que están en el planeta, que ya no serían extra, porque están aquí, nacieron aquí. Entonces serían intraterrenos. Y es muy complejo encerrar a una multitud de especies en un término. Es muy difícil, ¿sabes? Incluso hay un término nuevo que se está acuñando, y no es extraterrestre, es no humano. Pues dicen los no humanos. Pero es que hay humanos que no son del planeta. Por ejemplo, en el caso de Billy Mayer, Billy Mayer tiene un encuentro con una muchacha que se llama Asker. Pues ella es una humana, solo que ella venía de las playas, pero es una humana. Entonces no cabe ahí en ese caso ese concepto de decir no humano. Esta sí es humana, lo que viene de otro planeta. Entonces es muy difícil acoplar esto. Al menos que se diga no humanos terrestres, o no humanos de la superficie terrestre. Eso tal vez ahí sí, porque ya te descarta que no eres tú, no soy yo, no son los demás. Al decir no humano de la superficie terrestre, entonces ahora sí, en ese concepto pueden caber mucho, ¿no? Y quisiera terminar esta entrevista y esta plática preguntándote y haciendo que la comunidad se cuestione de cuántas razas existirán en este universo. Millones. Yo hasta donde he podido saber, fíjate, solo en la galaxia existen 10.000.
solo en esta galaxia, la Vía Láctea. Recuerda que existen más, pero solo en esta, eso, 10.000. Es lo que yo he logrado saber. ¿Y cómo lo has logrado saber? Porque en las sesiones informáticas tenemos accesos a archivos extraterrestres o información, como yo le llamo. Entonces, en esas son como unas tablets muy parecidas. Tú puedes tener acceso a veces a ver esas cosas. Ok. Entonces, hay demasiadas que desconocemos. Que desconocemos, o incluso, por ejemplo, en uno de estas, como una especie de tablets, me fijé de que muchas razas participaron en la creación de nuestro planeta y de animales. Y ellos mismos se replicaron a sí mismos. Por ejemplo, no sé si ustedes, amigos, han escuchado alguna vez que se hablan de los mantis, unos seres insectoides grandes. Esos seres insectoides grandes se hicieron réplicas a sí mismos, que son estos pequeñitos que nosotros conocemos. Por ejemplo, los seres reptiles, los reptilianos, se hicieron de réplica a sí mismos con los reptiles que conocemos. Los felinos, que se llaman Urma, una raza felina que la podemos ver en distintos lados, en Teotihuacán, que está el templo jaguar, los guerreros jaguar, los podemos ver también allá en Egipto, los Raksasa, también de la India. Esa raza felina se replica a sí mismo y lo vemos en los gatos, en los tigres, en diferentes lados. Entonces, cuando usted vea la diversidad de animales que hay, póngase a pensar que de eso hay seres inteligentes, superiores en inteligencia, que se han replicado a sí mismos. O sea, si tenemos nada más en este planeta miles de razas, de especies, de diversidad, ahora vayámonos afuera de este planeta y dimensionemos toda la variedad que hay allá. Exacto. Oye, Marcelo, ya, ahora sí, ya la última, lo prometo. Dentro de estas razas, ¿existe en todas un lado positivo y un lado negativo, un lado de luz y un lado de oscuridad? ¿O hay razas donde solo se manejen con la luz y razas que solo se manejen con la oscuridad? ¿Cómo sería este balance? Acuérdate que eso es desde el punto de vista que uno lo ve. Como humano calificamos eso, pero yo le decía a una persona, a veces me preguntan, oye, los reptilianos son malos porque hemos visto que hacen tal cosa. Yo le pregunto, mira, eso es muy relativo. Si tú le preguntaras a una lombriz que vive entre gallinas, ¿qué crees que opinaría la lombriz si le preguntas cuál es el peor animal de todos? El más peligroso. La gallina que se lo está comiendo. Exacto. Eso respondería. Esto es, le diría a sus lombrices hijitas, huyan de esto porque es el depredador más grande que hay en la tierra. Pero si a la gallina le preguntaras por el humano, ¿qué pensaría? No, pues el humano es el depredador más grande. Y ahí nos quedamos en el humano y nos preguntamos, ¿el humano es malo porque come vegetales? ¿Qué pensaría el vegetal de eso? Que está fatal. Ahí se lo está. están comiendo. Y ahora nos quedamos en el humano. ¿Somos malos nosotros por alimentarnos de vegetales y de animales? ¿Cuál sería la pregunta de eso? La respuesta. La respuesta de eso, Pues ¿cuál sí. sería? O tal vez no. Porque ahí subís a otra escala y decís, tú como ser humano, ¿tú decidiste cómo te ibas a alimentar? No, tú no decidiste cómo te ibas a alimentar. El que te diseñó el cuerpo, el que dio las directrices, el manual de cómo crearte, ese al final termina siendo el responsable de cómo tú te alimentas. No tienes la culpa de ser vegetariana o de ser carnívoro, es que tu cuerpo está apto para eso, porque no comes piedras. ¿Me explico? Entonces, al final es tu responsabilidad porque a ti te diseñaron para comer esto. No, tampoco es culpa tuya. ¿Me entiendes? Entonces, lo mismo es en otras escalas. Si un reptiliano, un mantis, alguien de Alpha Centauri, se alimentase de la energía negativa de nosotros, ¿es malo? Yo pienso que no. O está diseñado para... Por eso te estoy diciendo, no es malo. Porque ¿quién le diseñó para comer así? Somos parte de una cadena alimenticia cósmica. Ok, eso está muy interesante, fíjate que no, nunca lo había visto de esa forma.
Y bueno, Marcelo, pues yo creo que con esas preguntas para este episodio está perfecto. Muchas gracias por contestarlas. Y los invito a que se suscriban al canal de Marcelo Larín, El Conocimiento Prohibido. Ahí van a encontrar unas joyas muy buenas. Y también él da conferencias y consultorías para que lo busquen. Muchísimas gracias, Marcelo. Un gusto tenerte en nuestro canal. Gracias, muchas gracias. Gracias, amigo. Nos vemos en la próxima, amigos. Dejen sus comentarios Chao. y también sus dudas para que Marcelo las pueda contestar. Perfecto. Hasta luego, bye. Bye.